Carlos había dedicado su vida al trabajo, a la familia, a los sueños que había construido junto a Mariana. En su mente, la imagen de la vida perfecta. Una familia ideal con 2 hijos, Sofía y Diego, en la hermosa casa colonial que compartían en el corazón de la Ciudad de México. Era inquebrantable, pero, como sucede con las sombras que se deslizan en la noche, algo empezó a cambiar, algo imperceptible al principio, pero que, con el tiempo, se fue transformando en un agujero profundo en su pecho. La primera señal fue sutil. Mariana, su esposa, empezó a cambiar de manera imperceptible. Ya no estaba tan presente. Se mantenía ocupada, siempre explicando que su trabajo, sus compromisos, eran la causa de su ausencia. Carlos, aunque inicialmente preocupado, trató de convencer a sí mismo de que todo era pasajero. Una simple fase, un exceso de estrés laboral. Sin embargo, los susurros por teléfono, las noches en las que Mariana se encerraba en su habitación, cambiando su tono de voz cuando él se acercaba, comenzaron a clavar en él una daga de incertidumbre. Carlos observó durante semanas, en silencio, desconociendo si las sospechas que comenzaban a aflorar en su mente eran producto de su ansiedad o si realmente había algo más oscuro acechando en su hogar. Y entonces, llegó el día en que vio con sus propios ojos lo que más temía. Desde la acera, observó a Mariana entrar a un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Con un hombre que no era él. Un frío glaciar recorrió su cuerpo. Un nudo le apretó la garganta. Y la tierra bajo sus pies se deshizo. La sensación de traición. La humillación de saber que la mujer con la que había compartido su vida, sus sueños, su amor, lo había engañado, lo devoró. La rabia empezó a hervir dentro de él. Pero había algo más. Algo mucho más profundo que la ira. El dolor, el vacío, la sensación de ser una marioneta rota. Una víctima de una mentira construida durante años. Lo sumió en una oscuridad en la que ya no había lugar para la misericordia. El enfrentamiento, pensó Carlos, no sería inmediato. No, esto no sería solo un simple desahogo de emociones. La venganza no era algo que quisiera apresurar. No. Él quería hacerla sufrir. Pero más que eso. Quería destruirla de la manera más calculada posible. Quería que Mariana sintiera cada una de las agonías que él había vivido en esos interminables días de sospecha. De espera. Quería que ella se ahogara en el dolor que él había sentido al descubrir la verdad. Pero de una forma mucho más lenta. Mucho más dolorosa. Desarrollo del primer punto clave. Carlos decidió que la venganza no sería una simple reacción. La planificación de su respuesta fue meticulosa. Cada detalle cuidadosamente analizado. Quería que Mariana, en su arrogancia y en su desprecio por él, sintiera el peso de su traición de una forma devastadora. Durante las siguientes semanas, actuó con calma, manteniendo la fachada del marido atento, del padre amoroso. Pero su mente estaba lejos. Estaba en su laboratorio emocional, probando cada posible reacción, cada movimiento. La vida cotidiana continuaba. Pero ahora cada palabra, cada gesto de Mariana, se volvía un ejercicio de observación. Carlos comenzó a manipular las circunstancias a su favor. Introdujo pequeñas dudas en la mente de Mariana. Frases aparentemente inocentes pero llenas de significado. Palabras que la hacían sentir incómoda. ¿Todo está bien entre nosotros?, le preguntó una noche mientras veían una película. Mariana, sorprendida, trató de disimular. Pero Carlos había plantado la semilla de la duda. Algo que empezaba a crecer en ella sin que pudiera detenerlo. No pasó mucho tiempo antes de que Carlos fuera más allá. Un día, mientras Mariana recibía un mensaje en su teléfono móvil, él la observó sin que ella lo supiera.
notando cómo su expresión cambiaba. Un gesto sutil. Pero el cambio de tono. La prisa en sus movimientos. Le confirmaron lo que ya sabía. Mariana lo estaba evitando. No solo emocionalmente, sino también físicamente. Su paciencia se convirtió en un arma. La desconfianza que había sembrado comenzó a germinar en el corazón de Mariana. Carlos fue el primero en notar cómo ella se inquietaba. Cómo empezaba a mirarlo con nerviosismo. Con una inquietud que antes nunca había tenido. Sabía que sus peores temores se estaban haciendo realidad. Pero quería más. Quería tener todas las pruebas. Quería que Mariana supiera que él sabía todo. Incluso antes de que ella misma pudiera admitirlo. Un día, Carlos decidió que era el momento de llevar su plan al siguiente nivel. Decidió que, más allá de las palabras, necesitaba pruebas contundentes. Instaló discretamente cámaras en su casa y comenzó a monitorizar todo lo que Mariana hacía. Mientras ella pensaba que estaba jugando su propio juego, Carlos estaba controlando cada paso, cada decisión. Y fue en una noche de tormenta cuando, finalmente, lo vio. Mariana se encontraba en su habitación, enviando mensajes al hombre con el que lo había engañado. Las pruebas, ahora irrefutables, fueron un golpe directo en el corazón de Carlos. Pero lo que vino después no fue una explosión de furia. No, él había decidido que la venganza debía ser calculada. Cada paso que daba tenía un propósito. Cada acto, cada palabra, tenía una dirección. Mariana debería saber, cuando llegara el momento, que ella no solo lo había traicionado a él, sino a toda la familia. La caída sería pública, humillante. La verdad debía salir a la luz, pero de una forma que no pudiera ser ignorada. Carlos había esperado pacientemente, casi como si fuera un director de orquesta, esperando el momento preciso para desatar la tormenta que arrasaría la vida de Mariana. Cada paso que había dado desde el descubrimiento de la traición había sido cuidadosamente planeado. Cada detalle preparado con precisión milimétrica. No quería simplemente vengarse de Mariana. Quería que ella lo sintiera todo. Que lo experimentara de la forma más dolorosa y desgarradora posible. Pero lo más complicado era el hecho de que, a pesar de su ira y su rabia, había que mantener las apariencias ante sus hijos. Sofía y Diego eran lo más importante para él. Y aunque la situación con Mariana lo estaba consumiendo por dentro, Carlos se mantenía firme en su objetivo de proteger a los niños. Sin embargo, eso no significaba que fuera a dejar de luchar por lo que consideraba una justicia que debía ser ejecutada. El dolor que sentía cada vez que veía a Mariana, tan fría y distante, lo impulsaba hacia un propósito: destruirla. Pero sin que él mismo perdiera la dignidad. Los días se alargaban, y la tensión se podía cortar con un cuchillo, mientras Carlos se convertía en un maestro de la manipulación emocional. Mariana comenzaba a percatarse de algo extraño. Los susurros, las miradas fugaces, los pequeños comentarios. Todo eso empezaba a formar un rompecabezas que no podía terminar de entender. ¿Qué le pasaba a Carlos? ¿Por qué ahora todo parecía tan distante entre ellos? Lo que Mariana no sabía era que el vacío que sentía entre ellos era obra de Carlos. Cada acción suya estaba pensada para provocar una reacción en ella. Él la observaba, estudiaba cada movimiento que hacía, cada respiración que tomaba, sabiendo que su plan estaba dando sus frutos. Una noche, después de una cena tensa en la que apenas se intercambiaron palabras, Carlos decidió dar el siguiente paso. Había preparado todo meticulosamente. Mariana, quien pensaba que todo seguiría su curso habitual, se encontraba ahora atrapada en una red de duda y ansiedad. La fría atmósfera entre ellos la había dejado vulnerable.
Era la oportunidad perfecta para que Carlos desvelara la magnitud de su venganza. La noche comenzó de manera tranquila. Mariana, acostumbrada a la rutina, pensó que todo continuaría como siempre. El sonido suave de la música de fondo llenaba la habitación mientras Carlos servía vino. Sus ojos clavados en ella con una frialdad que nunca antes había mostrado. Mariana notó la desconcertante calma de su esposo. Era como si él ya no estuviera allí. Como si se hubiera despojado de cualquier emoción que pudiera haber tenido por ella. Por un momento, sintió miedo, un miedo extraño que nunca antes había experimentado con Carlos, pero lo ignoró. Convencida de que todo volvería a la normalidad con el tiempo. Carlos, sin embargo, no estaba interesado en la normalidad. Estaba allí, esperándola, observándola en silencio mientras ella no dejaba de mover su copa. Nerviosa, cada gesto de Mariana era una pista. Un indicio de la creciente ansiedad que la estaba invadiendo. La incertidumbre era la verdadera venganza que Carlos quería infligirle. El dolor psicológico que ella sentiría al no saber si él lo sabía todo o no. Después de un largo silencio, Carlos rompió el ambiente con una pregunta que se clavó como un cuchillo en el aire. Mariana, ¿crees que todo está bien entre nosotros? Su voz, aunque suave, tenía un tono que la hizo sentirse más vulnerable que nunca. Era como si de alguna manera él estuviera esperando que ella respondiera. Pero no era una respuesta que Mariana pudiera dar con facilidad. No podía leerlo, y eso la aterraba. Mariana, sorprendida por la intensidad de la pregunta, forzó una sonrisa, tratando de aparentar normalidad. Por supuesto, Carlos, no sé por qué estás diciendo esto. Todo está bien, respondió. Pero su voz tembló ligeramente. Una señal que Carlos no pasó por alto. Carlos la observó en silencio por un momento. La tensión en el aire era palpable. Mariana, con su nerviosismo creciente, no sabía si debía confiar en sus palabras o si lo que Carlos decía escondía algo mucho más profundo. La duda ya se había sembrado. Y eso era lo que él quería. Carlos no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se levantó lentamente, dejó su copa en la mesa y se acercó a ella. Mariana, incapaz de apartar la mirada de sus ojos, sintió cómo su corazón latía aceleradamente. Carlos se inclinó hacia ella. Su rostro a unos centímetros del suyo. Fue en ese instante cuando Mariana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Algo en su mirada le dijo que no estaba viendo al hombre que había amado. «Lo sabes, ¿verdad?», dijo Carlos en un susurro que fue un golpe directo a su alma. Mariana, completamente desconcertada, se quedó sin palabras. Su mente no podía procesar lo que estaba pasando. ¿Qué sabía él? ¿Cómo lo sabía? Carlos la observó, y por un momento, sintió que la venganza ya estaba en su punto culminante. Mariana había estado tan segura de su mentira, tan confiada en que nunca se descubriría. Pero ahora, en este instante, ella estaba atrapada en la telaraña que él había tejido con tanta paciencia. Carlos volvió a su asiento. Y Mariana, aún temblando, apenas podía mirarlo a los ojos. «He estado esperando mucho tiempo para este momento», dijo él, mientras la tensión se volvía insoportable. Mariana intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Carlos, con una calma inquietante, levantó las pruebas. En la mesa, una carpeta con fotografías, correos electrónicos y mensajes de texto que confirmaban su traición. Mariana las miró, y en sus ojos se reflejó la desesperación. La comprensión de que no había escape. «Te lo dije, Mariana, ya sé todo». Carlos dejó caer la carpeta frente a ella. No había vuelta atrás. Mariana, completamente desbordada por la verdad que la golpeaba con fuerza, intentó defenderse, a pesar de que sabía que era inútil.
Carlos, por favor. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Pero él no la escuchaba. Carlos, con una mirada fría, comenzó a hablar con una claridad que cortó cualquier intento de justificación de su parte. No solo me traicionaste, Mariana, no solo destruiste lo que teníamos. Lo más cruel de todo es que intentaste destruir a nuestra familia. Manipular a nuestros hijos para que me odiaran. Para que te defendieran. Su voz se hizo más fuerte. Más hiriente. Pensaste que podías jugar conmigo. Con los sentimientos de los niños. Con nuestra vida. Y saldrías impune. Pues no, no lo harás. Mariana, totalmente derrotada, cayó de rodillas, suplicando. Lo siento, Carlos. No sé qué hice. No sé cómo pude llegar hasta aquí. Por favor, perdóname. Sus palabras eran un susurro entrecortado. Una súplica desesperada. Pero Carlos ya no sentía compasión. No, Mariana, ya no hay perdón para ti. Lo que has hecho no tiene marcha atrás. Pero la venganza, sí, te haré pagar, te lo prometo. Carlos ya había planeado todo. No solo iniciaría el divorcio. También aseguraría que Mariana perdiera su trabajo. Sus amistades. Su reputación. Todo caería con él. Mariana quedaría sola. Destruida. Y eso le daría la justicia que sentía merecer. La habitación parecía cerrarse alrededor de Mariana. El aire estaba denso. Casi irrespirable. A cada segundo que pasaba. Sentía que el suelo debajo de sus pies se desmoronaba. Como si la verdad misma fuera una carga demasiado pesada para soportar. Carlos la observaba, implacable, con una frialdad que la atravesaba como un cuchillo. Había algo en su mirada que la desconcertaba aún más. No había rabia. No había furia. Solo una calma aterradora. Él no solo quería destruirla. Mariana lo sabía. Quería exponerla. Despojarla de todo lo que había sido. De toda la fachada que había construido cuidadosamente durante años. Carlos había esperado este momento durante tanto tiempo que la sensación de finalmente tener la oportunidad de vengarse. De hacerle pagar por todo. No le producía la satisfacción que imaginaba. En su lugar, sentía un vacío, una sensación de desolación que no había anticipado. La venganza, en su mente, debería haber sido la respuesta a su sufrimiento, pero cuando la tuvo frente a él, en carne y hueso, implorando por un perdón que ya no existía, se dio cuenta de que nada de esto podría devolverle lo perdido. La revelación de la traición no solo había roto su vida, sino que había dejado cicatrices profundas en su alma. Los hijos, Sofía y Diego. Los recuerdos de un matrimonio que parecía perfecto. Todo estaba ahora en ruinas. Mariana, sin embargo, seguía sin comprender por completo el alcance de su error. En su mente, todo parecía justificable. Todo parecía ser solo un mal paso. Una falta de juicio. Una debilidad humana. Pero Carlos no pensaba de la misma manera. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mariana, dijo Carlos. Su voz fría, casi sin emoción. Era como si estuviera hablando sobre un hecho lejano. Algo que no le afectaba directamente. Mariana tembló al escuchar su tono. Había un vacío tan profundo en su voz que la hizo sentir aún más pequeña. Más insignificante. Era un recordatorio de que, aunque había destruido a Carlos, ella misma había sido destruida en el proceso. Mariana, atrapada entre la desesperación y el miedo, trató de aferrarse a cualquier atisbo de esperanza. Buscó en sus ojos alguna señal de que aún había algo de amor. De que tal vez, solo tal vez, podría remendar la situación. Pero lo que vio en su rostro fue tan distante, tan ajeno a la persona que había amado, que no pudo evitar quebrarse. La realidad era clara. La relación que habían compartido ya no existía. Carlos, por favor, susurró Mariana, con los ojos llenos de lágrimas.
Su voz se quebró. Pero no hubo compasión en la mirada de Carlos. A pesar de la tormenta emocional que él mismo sentía en su interior. Su decisión ya estaba tomada. Había llegado a un punto sin retorno. ¿Perdón? ¿Crees que puedes pedir perdón después de todo lo que has hecho? No, Mariana, no mereces mi perdón. No después de cómo destruiste nuestra familia. Cómo jugaste con nuestros hijos. No después de convertirte en una desconocida en mi vida, dijo. Y cada palabra le atravesaba el corazón como una daga afilada. La atmósfera se llenó de un silencio pesado. Como si el aire mismo estuviera empapado de la ira contenida. De la traición y el dolor. Mariana, que había sido tan segura de sí misma. Tan confiada en que su mentira nunca saldría a la luz. Ahora se encontraba frente a un hombre que la había desenmascarado por completo. Su vida, tal como la conocía, se desmoronaba ante sus ojos. Carlos, con una expresión de determinación que no dejaba espacio para el arrepentimiento. Comenzó a revelar la siguiente parte de su plan. Ya no era suficiente con destrozar su matrimonio. Necesitaba que todo el mundo supiera quién era realmente Mariana. Que su reputación, cuidadosamente construida durante años, se desintegrara ante todos. No quería que ella pudiera esconderse detrás de excusas. Quería exponerla, hacer que pagara por todo lo que había hecho. Voy a asegurarme de que pierdas todo. Mariana, tu trabajo, tus amigos, tu reputación, lo vas a perder todo. Los niños serán míos, y el mundo sabrá quién eres realmente. Lo sabrán todos. No podrás esconderte, dijo Carlos, con una frialdad que hizo que el aire se volviera más espeso. Mariana no podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra era como un golpe directo a su orgullo, a su alma. Intentó hablar, intentó defenderse. Pero no había nada que pudiera decir. Ya no había excusas que pudieran salvarla. No puedes hacerme esto, Carlos. Por favor, te lo suplico. Su voz se quebró. Pero la mirada de Carlos no se suavizó. ¿Y qué quieres que haga? ¿Perdonarte? ¿Olvidar todo lo que has hecho? Su voz se alzó, llena de amargura. En sus ojos había una tristeza profunda. Una desesperanza que Mariana no había visto nunca. Pero no era tristeza por ella. Era por lo que él había perdido. El silencio volvió a llenar la habitación. Un silencio que fue más pesado que cualquier grito. Mariana sabía que no podía hacer nada para detener lo que se venía. Estaba atrapada. Y la humillación, el dolor, todo eso comenzaba a sentarse en su corazón. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. A pesar de que todo parecía perdido. Intentó una vez más apelar al remordimiento de Carlos. ¿Qué quieres que haga, Carlos? ¿Qué quieres de mí? Dijo, con voz temblorosa, sus ojos llenos de lágrimas. Carlos la miró por un largo momento. Y en su mirada había algo que la hizo estremecer. No había compasión, ni ira, solo vacío, un vacío que la ahogaba más que cualquier palabra. Lo que quiero, Mariana, es que pagues por lo que hiciste. Y te haré pagar. La venganza no se mide solo por lo que te quito. Se mide por lo que tú misma te has quitado a ti misma. Te arruinaste tú misma. Carlos hizo una pausa, observando cómo Mariana se desmoronaba lentamente. Y te lo juro, lo haré lento, te lo haré sentir en cada rincón de tu vida. A medida que Carlos avanzaba con su plan, la tensión crecía aún más. Y la situación se volvía insostenible. Mariana, al borde de la desesperación, finalmente comenzó a comprender la magnitud de su error. Pero ya era demasiado tarde. La revelación de la traición había comenzado el proceso irreversible que cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la de su familia. Carlos estaba decidido a exponerla. Y Mariana ya no podía escapar de las consecuencias.
La historia continúa desarrollándose mientras las piezas del plan de venganza de Carlos se van acomodando, con consecuencias devastadoras para todos los involucrados. El tiempo pasaba, y Carlos veía cómo el peso de su venganza comenzaba a desplomarse sobre Mariana con una precisión escalofriante. Ya no había dudas en su mente, ni remordimientos. Sabía lo que tenía que hacer. Y la oportunidad llegó sin previo aviso. Aquella noche, todo parecía en calma, como si nada fuera a interrumpir el curso de sus vidas. Mariana, preocupada, notaba un cambio en Carlos. Algo más distante que de costumbre. Pero aún no lograba comprender el verdadero alcance de lo que se estaba gestando. Era una cena familiar. Una de esas que Carlos había logrado mantener en pie para darles la apariencia de normalidad. Los niños, Sofía y Diego, estaban felices de verlos juntos, aunque no pudieran entender la tensión que se cernía sobre ellos. Mariana, con su sonrisa forzada, trataba de mantener la compostura, ignorando las pequeñas señales que la inquietaban. No sabía que esa noche todo cambiaría. Carlos, sentado a la cabecera de la mesa, miraba a su familia. Sofía, la mayor, con sus ojos llenos de inocencia. Y Diego, el pequeño, siempre tan alegre. Durante años, esos momentos habían sido su refugio. La imagen de lo que había sido su vida feliz. Pero esa imagen ya no existía. Ahora, lo único que quedaba era el vacío de la traición. Y la necesidad de hacer justicia. Aunque el precio fuera alto. Mariana nunca lo había visto venir. El plan de Carlos estaba a punto de alcanzar su culminación. Y todo lo que había construido se desmoronaría en un abrir y cerrar de ojos. La comida transcurrió con la misma frialdad que habían tenido las últimas semanas. Mariana trataba de hacer preguntas triviales, intentando mantener la conversación ligera, pero Carlos, consciente de cada palabra que ella decía, le daba respuestas cortantes. Apenas notando su presencia, su mente ya estaba en otra parte, en el plan que había elaborado meticulosamente, y lo que quedaba de su vida juntos ya no tenía importancia. Fue entonces cuando, sin previo aviso, Carlos decidió que era el momento de dar el siguiente paso. No podía seguir ocultando la verdad. Los niños, aunque no comprendieran la gravedad del asunto, tenían derecho a saber lo que había pasado. Ya no podía seguir viviendo con la mentira de un matrimonio perfecto. Porque esa mentira estaba destruyendo a su familia de la manera más insidiosa. Con una calma escalofriante, Carlos pidió a los niños que se acercaran. Mariana, confundida, miró a su esposo con una expresión de desconcierto. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería hacer ahora? El silencio que siguió fue tan pesado que casi se podía escuchar el latido acelerado de su corazón. Sofía y Diego se miraron, sin saber por qué su padre los llamaba de esa manera tan solemne. Carlos levantó la mirada hacia Mariana, su rostro impasible, y entonces, con una claridad brutal, empezó a hablar. Sofía, Diego, hay algo muy importante que necesito contarles. Algo que, aunque doloroso, es la verdad que debemos enfrentar. Mariana no ha sido honesta con nosotros. La voz de Carlos era firme, sin temblores, como si lo que estaba diciendo no fuera más que una simple declaración de hechos. Mariana se quedó inmóvil, sus ojos fijos en su esposo, con un miedo palpable apoderándose de su cuerpo. Sofía, con sus 16 años, no podía entender completamente lo que estaba sucediendo, pero el tono de su padre, la gravedad de sus palabras, la hizo temblar. Diego, mucho más pequeño, observaba confundido, sin saber qué pasaba. Pero la expresión de su madre le decía que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué estás diciendo, papá?, preguntó Sofía, con una voz temblorosa, mirando a su madre, quien había empezado a llorar discretamente.
Carlos la miró con tristeza, pero sin piedad. Sabía que era necesario, aunque el dolor que vería en los ojos de sus hijos lo destrozara. Mariana nos ha estado mintiendo. Nos ha estado engañando. Sofía, tiene otro hombre. Ha destruido nuestra familia. Las palabras de Carlos cayeron como una bomba. Y Mariana, incapaz de decir algo, simplemente se derrumbó. No podía mirar a sus hijos. La vergüenza era tan grande que la asfixiaba. Sofía comenzó a llorar desconsolada. Mientras Diego, sin comprender completamente, sollozaba en silencio. El mundo de los niños se desmoronaba. La figura de su madre, tan perfecta en su mente, ahora era solo una sombra de traición. Mariana intentó acercarse a ellos. Tratar de consolar a Sofía. Pero su hija la apartó con un gesto de rechazo. No, mamá, no puedo. Sofía apenas podía hablar entre sollozos. Y la angustia de verla así destrozó a Mariana aún más. Carlos, aunque devastado por la escena, no mostró signos de compasión. Sabía que este era el único camino para empezar a sanar. Aunque eso significara destruir por completo todo lo que había sido su vida. Mariana, al ver la reacción de sus hijos, sintió que algo dentro de ella se rompía. Ya no era la mujer que había tenido a su familia unida. Ya no era la esposa perfecta. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Sofía entre sollozos, mirando a su madre con ojos llenos de dolor. Diego, por su parte, miraba a su madre con una confusión que lo hacía más vulnerable. Más pequeño, más necesitado de una explicación que no llegaría. Mariana intentó hablar, pero sus palabras no salían. Su garganta estaba cerrada por el peso de la vergüenza. Por el miedo de perder a sus hijos para siempre. No sabía qué hacer ni qué decir para que las piezas rotas de su vida volvieran a encajar. Sabía que el daño que había causado era irreparable. Carlos, al ver que la escena estaba fuera de control, decidió que era el momento de terminar con todo. No quería seguir prolongando la agonía de sus hijos ni la de Mariana. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. Ya no quedaba espacio para la mentira ni para el perdón. Lo que tenías, Mariana, ya no existe. Ya no somos una familia. Esto ya no es un hogar. Carlos se levantó, con la resolución de quien sabe que está tomando la decisión correcta. Mariana, con el rostro empapado en lágrimas, miró a sus hijos por última vez. Ellos ya no la veían de la misma manera. Ella había dejado de ser su madre. Y eso la devastaba. Voy a asegurarme de que los niños estén bien. Lo que suceda después, no me importa. Pero tú, Mariana, ya no tienes cabida en nuestras vidas. Carlos dijo estas palabras sin titubeos, con una frialdad que geló el ambiente. Sin mirar atrás, salió de la habitación y dejó a Mariana sola con los restos de su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Mariana, aunque había perdido todo, aún intentaba encontrar una salida. Pero ya no tenía poder sobre nada. El divorcio avanzaba. Las pruebas que Carlos había recopilado lo aseguraban. Su trabajo, su reputación, su lugar en la sociedad, todo se desmoronaba ante ella. En los días posteriores, la tristeza y la desesperación invadieron a todos los miembros de la familia. Sofía y Diego empezaron a procesar lo sucedido de maneras diferentes. Mientras Sofía, aún desconsolada, trataba de comprender por qué su madre había hecho lo que hizo. Diego, mucho más pequeño, parecía haber perdido la chispa de alegría que siempre había tenido. Carlos, por su parte, aunque aliviado por haber cumplido con su venganza, no podía dejar de sentirse vacío. Los daños a la familia eran irreparables. Y aunque había logrado exponer la verdad, la sensación de triunfo se desvanecía rápidamente ante el dolor de ver a sus hijos sufrir. La verdad había salido a la luz.
Pero el precio de la justicia parecía mucho más alto de lo que Carlos había anticipado. El sol comenzó a esconderse detrás de las montañas que se veían a lo lejos, teñiendo el cielo de un naranja profundo que parecía reflejar el estado emocional de Carlos. El peso de lo ocurrido aún lo seguía, pero su decisión estaba tomada. Mariana ya no tenía lugar en su vida, y lo que quedaba de su familia debía reconstruirse sin ella. Sin embargo, a pesar de su resolución, había algo en su corazón que lo inquietaba, algo que no podía ignorar: el dolor de sus hijos. Carlos había estado dispuesto a hacer todo lo necesario para vengarse de Mariana, para exponerla por lo que había hecho, para hacerla pagar por la destrucción de su familia. Pero ahora, en la quietud de su casa, al mirar a Sofía y Diego, no pudo evitar preguntarse si su venganza había sido realmente lo que necesitaba. ¿Había valido la pena destruir a Mariana si ello significaba arruinar la vida de sus hijos? Los días pasaron lentamente, y el silencio en la casa era ensordecedor. La presencia de Mariana ya no se sentía, pero el vacío que dejó, el daño que causó, seguía resonando. Sofía había dejado de sonreír. Su rostro, que antes estaba lleno de luz y esperanza, ahora reflejaba la tristeza profunda de alguien que había perdido la fe en la figura materna. Diego, aún más pequeño, no comprendía la magnitud de lo sucedido, pero veía la tristeza de su hermana y de su padre, y eso lo inquietaba. La alegría que siempre había caracterizado a la familia Ruiz parecía desvanecerse por completo. Carlos, aunque enfadado y herido, no podía evitar sentir la carga de su propio dolor. Había logrado vengarse, pero la venganza no lo había liberado de la angustia. No había sanado las heridas abiertas por la traición de su esposa. Sabía que, al final, la justicia no estaba en lo que hizo, sino en lo que haría después. La redención de sus hijos, el restaurar lo que quedaba de su familia, se convirtió en su nueva prioridad. Mariana había cometido un error devastador, pero su mayor temor ahora era que los niños, atrapados entre los escombros de la mentira, también perdieran la capacidad de amar, de confiar, de sanar. Esa noche, después de que Sofía y Diego se fueron a dormir, Carlos se sentó en la sala vacía de su casa. En la mesa de café estaba el álbum de fotos que había usado para exponer la traición de Mariana. Las mismas fotos que antes lo habían llenado de rabia y desesperación ahora parecían solo recuerdos tristes. Momentos que no podía recuperar. La vida, pensó, ya no era como antes. La familia que alguna vez había sido un refugio seguro ahora parecía estar hecha añicos. Pero algo en su interior le decía que aún podía reconstruir. Carlos decidió que lo primero que debía hacer era hablar con sus hijos. Ser honesto con ellos, como nunca lo había sido. Necesitaba que supieran lo que había sucedido. Pero también quería que entendieran que la vida debía seguir adelante. Sabía que, aunque Mariana ya no fuera parte de sus vidas, ellos todavía lo eran, y eso era lo único que importaba. Sofía, Diego, les dijo una mañana, mientras estaban sentados a la mesa del desayuno. Sé que todo esto ha sido difícil de entender. Sé que todos tenemos muchas preguntas. Y que ninguno de nosotros está bien. Pero lo que más me importa ahora es que, juntos, podamos superar esto. Somos una familia. Y aunque mamá ya no esté con nosotros, siempre seremos nosotros tres. Los quiero más que nada en este mundo. Sofía, con los ojos todavía rojos de tanto llorar, lo miró con una expresión de dolor profundo. No sabía si quería perdonar a su madre, si alguna vez podría hacerlo. Pero en los ojos de su padre vio algo que nunca había visto antes. Una vulnerabilidad. Una necesidad de sanación. Diego, por su parte,
No entendía la magnitud de la situación, pero veía a su hermana triste y a su padre preocupado. Y eso lo llenaba de incertidumbre. «Papá, ¿podemos volver a ser una familia?», preguntó Sofía, su voz temblorosa, pero llena de esperanza. Carlos sintió un nudo en la garganta al escucharla. No podía prometerle que las cosas volverían a ser como antes, pero sí podía prometerle que haría todo lo que estuviera en sus manos para ayudarlos a sanar. Para darles una vida lo más feliz posible dentro de las circunstancias. «Sí, hija, juntos, lo haremos, lo prometo», respondió Carlos, con la voz entrecortada. El tiempo, como siempre, pasó lentamente después de esa conversación. Los días se llenaron de rutinas, de pequeños momentos que les permitieron ir sanando. Aunque el proceso era largo y doloroso, la terapia familiar fue un paso importante para todos. Y aunque al principio la resistencia de Sofía y Diego era evidente, poco a poco, comenzaron a abrir sus corazones, a hablar sobre lo que sentían, sobre lo que les había hecho daño. El vínculo entre ellos se iba reconstruyendo, aunque de una manera distinta, más profunda y madura. Carlos, por su parte, también comenzó su propio proceso de sanación. La venganza, aunque efectiva, no le había dado la paz que esperaba. En los momentos de soledad, se dio cuenta de que el dolor de la traición, aunque mitigado por la justicia que él mismo había tomado, aún lo consumía por dentro. Decidió buscar ayuda profesional para superar lo que había vivido, para poder ser el padre que sus hijos necesitaban. A veces, pensaba que no sería suficiente, pero sabía que, al menos, podía intentarlo. Las semanas siguientes trajeron cambios. Sofía, aunque herida, empezó a sonreír de nuevo. Diego, con el tiempo, comenzó a adaptarse mejor a la nueva situación. Aunque su tristeza seguía ahí, oculta en sus ojos, pero había momentos, pequeños y fugaces, en los que la luz parecía volver a sus vidas. Carlos encontró un trabajo mejor remunerado. Y aunque no era la solución a todos sus problemas, al menos le dio una sensación de estabilidad. La familia Ruiz comenzaba a reconstruirse. Poco a poco, a su propio ritmo. Una tarde, después de semanas de trabajo y terapia, Carlos decidió dar el siguiente paso: mudarse a una nueva casa. Sabía que, aunque el jardín de su casa anterior había sido un símbolo de lo que había sido su familia, era hora de encontrar un nuevo hogar. Un lugar donde pudieran crear nuevos recuerdos, lejos del dolor del pasado. «¿Qué opinan de mudarnos a un lugar nuevo?», les preguntó a sus hijos una noche, mientras compartían una comida juntos. Sofía, que había estado pensativa durante toda la conversación, levantó la cabeza y, con una pequeña sonrisa, dijo: «Creo que sería genial, papá. Quizás podamos plantar flores allí». Y esta vez, sin tantos recuerdos tristes, Diego asintió con entusiasmo. Y por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió una chispa de esperanza. La mudanza fue un proceso lleno de emociones, pero también de alivio. Cuando llegaron a su nueva casa, un lugar más pequeño pero lleno de potencial, Carlos sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. El jardín que Sofía y Diego comenzaron a cultivar, aunque solo fueran unas pocas plantas al principio, era el símbolo de lo que podrían lograr si seguían adelante juntos. Mariana, por su parte, también intentaba reconstruir su vida. Después de perder todo, se refugió en la casa de su hermana, Marcela, quien la acogió sin juicios, pero con la firme convicción de que tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Mariana comenzó a trabajar en su redención, buscando un nuevo trabajo y tratando de reconstruir, de alguna manera, la relación con sus hijos. Sabía que sería un camino largo y difícil,
pero al menos había un atisbo de esperanza. Una posibilidad de redimir lo que había perdido. La familia Ruiz, ahora, aunque marcada por el dolor, había encontrado una nueva forma de vivir. El proceso de sanación no era sencillo ni rápido, pero lo que había comenzado con la destrucción de su familia ahora se estaba convirtiendo en una oportunidad para renacer. Para encontrar, finalmente, una nueva felicidad.